Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast You Can Fly, donde celebramos no solamente la vida después del tratamiento de cáncer de mujeres, cualquier tipo de cáncer, sino también buscar diferentes herramientas post-tratamiento. Hoy día tengo el honor de estar con la doctora María Ignacia Arteaga. Nos conocimos, ¿cuándo nos conocimos? Nos conocimos en una charla, nosotras. Una charla hace un par de meses, yo creo ya. Sí, un par de meses nos conocimos y ahí enganchamos súper bien. Y la María Ignacia es psiquiatra, es especialista en enlace, ¿cierto? Eres especialista en dos cosas. Se llama psiquiatría enlace y medicina psicosomática. Es un nombre súper largo, ¿ya? Pero que en el fondo refleja como este link entre la psiquiatría y el resto de la medicina. Y ¿ya? todas, en el fondo, aquellas quejas que pueden ser de salud mental, que vengan a raíz de una enfermedad como somática, o sea, del resto del cuerpo, o al revés también. En el fondo, ¿cómo es la relación entre salud mental y salud física, entre comillas? Ya, súper. También la María Ignacia es mamá y corredora, así que tiene mucho que ver con todo lo que hacemos nosotros. De hecho, hemos estado conversando harto para ver cómo hacemos un link, ¿cierto?, para trabajar en la fundación, para estar con nuestro programa You Can Fly. Y donde encontramos una conexión, ¿cierto?, cuando conversamos la otra vez, fue en esta palabra y esta, no sé si es situación o que se llama chemo brain. Entonces, que la padecemos muchas mujeres que tuvimos tratamiento, o sea, de hecho, después de tener mi tratamiento de quimioterapia, creo que perdí 3 tarjetas de crédito, iba para la escalera, cuando bajaba subía, se me quedaba la puerta abierta, muchísimas cosas. Y al hablar con otras mujeres me di cuenta también que nos pasa a todas las que hemos pasado por este tratamiento. Entonces me gustaría preguntarte primero, ¿qué es el chemo brain? Bueno, ese es como el nombre coloquial que se le da a esta entidad de como dificultades o déficits cognitivos asociados al tratamiento de quimioterapia. Tiene todo un nombre un poquito más largo en inglés, pero las siglas son CC, que es básicamente esto mismo que estamos hablando. ¿Ya? Y efectivamente, ya más o menos como desde los años 80, los médicos se dieron cuenta que los pacientes se quejaban mucho de síntomas cognitivos que antes no tenían, antes del tratamiento. Entonces, desde ahí que esto se empieza como a estudiar. Pero básicamente es eso, ¿cierto? Todas las alteraciones cognitivas que nosotros relacionamos al tratamiento específico de quimioterapia. Y que obviamente dependiendo del tipo de quimio, que sabemos que hay un montón como de mezclas y agentes, etcétera, pueden entonces tener más o menos relación con estas alteraciones. Entonces, básicamente como en palabras simples eso, son los déficits cognitivos asociados al tratamiento de quimioterapia. Déficit cognitivo en simple, ¿qué significa? ¿Qué significa? En el fondo, como las funciones cognitivas son todas aquellas funciones de nuestro cerebro que nos permiten, ¿cierto?, completar algunas tareas. Y dentro de eso, los que se ven más asociados al chemo brain tienen que ver con memoria de trabajo, que es esto como este spam que tenemos que tener para poder hacer una actividad y que no se nos olvide a qué fuimos a la cocina, por ejemplo, o esto que decís tú, si metí la tarjeta en el cajero, que no se me olvide sacarla. Se asocia también a atención y que eso es clave, ¿cierto?, para poder desarrollar las cosas que queremos hacer, porque no es solamente como el focalizar la atención, sino que también el saber a qué le doy atención, a qué priorizo, ¿cierto?, porque estamos siempre llenos de estímulos. También se relaciona con el aprendizaje de nuevas cosas y muchas veces también con algunas alteraciones en el lenguaje o también en esto de las competencias como vicios espaciales, y que por eso me llama mucho la atención lo que tú dices, como no sabía si iba para arriba o para abajo en la escalera, ¿no? Exacto, como estos mapas mentales que tenemos súper organizados tienden a desorganizarse también un poco. Esas son las funciones que se ha visto que se relacionan como de manera como más frecuente a esta entidad que llamamos chemo brain. Ok. Y de un 100% de mujeres, de hombre acá también obviamente le afecta. ¿Qué tan frecuente es? Mira, en general, esta es una entidad que, como te digo, a pesar de que fue descrito desde los 80, todavía está en
pleno como descubrimiento y efectivamente nos estamos preocupando cada vez más de esto y por lo tanto no hay tantos estudios como nos gustaría respecto a epidemiología, por ejemplo. Pero se sabe que pacientes que están en tratamiento, si es que se le hace encuestas dirigidas y neuropsicología, más o menos hasta un 75% de los pacientes podrían presentarlo durante el tratamiento, ¿ya? Y un porcentaje también no menor puede mantenerse con estos síntomas después del tratamiento. Y ese porcentaje no menor puede llegar hasta un 35%, o sea, también estamos diciendo que casi la mitad de los pacientes que sufrieron esto durante su tratamiento van a mantener síntomas que son de carácter persistente y que eso persistente, lo que nos dicen los estudios, que pueden ser meses, pero también en algunos pacientes años. Entonces, es súper frecuente. Entonces, es por eso que es importante que estemos conversando de esto. Genial. En mi caso, yo tuve cáncer hace 8 años y todavía lo tengo. Y dentro del programa, los programas que hemos hecho You Can Fly con las distintas chicas que tenemos, tengo desde que terminaron el tratamiento recién, que claro, es como obvio que están con esto, hasta varias que 5 años, como yo 8 años, o sea, de todo. Y como que a todas nos pasa, nos sigue pasando. Entonces, ahí mi pregunta es, por ejemplo, perdón, la autorreferente, pero como lo he vivido y me interesa demasiado saber más, y sé que también los que nos están viendo, porque ha sido un tema, es un temazo entre todas las que hemos tenido distintos tipos de tratamiento. Tiene que ver, por ejemplo, a mis 51 años, tiene que ver con la edad también, porque yo tengo amigas que no han tenido cáncer y que también como que sufren como lo mismo, como tipo chemo brain, pero sin haberlo tenido. Entonces, ¿tiene que ver con eso o tiene que ver también con el tratamiento que yo siento que me ha durado tanto? Mira, en general esto se considera como multifactorial, o sea, hay muchas cosas que influyen. Entonces, si nosotros partimos como de atrás hacia adelante, entonces primero consideramos cómo es la persona basalmente. Eso se ha visto que tiene harta relevancia. Por ejemplo, si la persona tenía más o menos edad cuando empezó el tratamiento, si es que tenía o no factores de riesgo para síntomas cognitivos como, por ejemplo, tener antecedentes familiares, cómo es su reserva cognitiva, o sea, cuál era la funcionalidad de esa persona antes. Eso también es un factor. Y obviamente factores genéticos y epigenéticos que determinan que alguien tenga más o menos vulnerabilidad a ciertos síntomas. ¿Ya? Entonces, hay todo un espectro que tiene que ver con características personales que te van a hacer más o menos vulnerable a esto. ¿Ya? Por otro lado, está obviamente el tratamiento que te hicieron, ¿cierto? Como dijimos recién, la quimioterapia, uno le pone como este nombre global, pero hay muchos tipos de agentes de quimioterapia. No todos actúan de la misma forma, no todos, en el fondo, por así decirlo, se meten a la célula diferente, o sea, como de la misma manera, ¿cierto? Entonces, no todos tienen el potencial de tener estos efectos. Hay algunos que pasan esto que se llama barrera hematoencefálica, ¿cierto? Que es en el fondo como esta barrera que protege nuestro sistema nervioso como de la misma manera. Entonces, hay un montón de factores que pueden influir por qué en algunas personas sea más, sea menos o persiste más en el tiempo. Perfecto. Y ahí me surge otra pregunta. Porque tú dijiste esto es nuevo, ¿cierto? Los estudios no son recientes. ¿Por qué no se habla? Si es que es algo tan común que las mujeres y los hombres tengan esta quimio brain después, ¿por qué no se cuenta esto? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahora, o se habla más del tema cuando es algo que es tan común. La doctora-paciente, me refiero a eso. Sí. A ver, yo creo que pueden haber varias teorías con esto. Primero es que si nosotros pensamos en todos los síntomas que dan no solamente la enfermedad propia, sino que los tratamientos, ojalá que fueran aislados, pero no lo son, ¿cierto? Se dan uno sobre otro en una persona que ya basalmente es muy distinta a la que está al lado. Entonces yo creo que primero hay una cosa que esto es un espectro, o sea, no podemos como unificar esto, ¿ya? Lo segundo es que yo creo que, claro, es relativamente nuevo y que tiene muchos factores confundentes también.
Por ejemplo, hay alguien que está con fatiga, que en el fondo me imagino que obviamente tú también lo viviste, si es como el 99,9% de los pacientes que se someten a estos tratamientos tienen como factor, o sea, como efecto inverso la fatiga. Es súper difícil muchas veces hacer la diferencia si estamos hablando de un síntoma o de otro, de un síndrome u otro. Entonces, es súper complejo. Ahora, yo creo que estamos de todas maneras al debe de poder como popularizar esto y que efectivamente podamos preocuparnos de manera dirigida de estos síntomas desde un inicio. O sea, en el fondo las propuestas como más actuales lo que hablan es que como no tenemos como un examen, como un gold standard para poder decir esta persona lo tiene o esta no, es que efectivamente pudiéramos tener baterías basales de función cognitiva o de funcionamiento en los pacientes antes de empezar los tratamientos, por ejemplo. Y eso es como una de las propuestas más actuales. Y ver efectivamente con el seguimiento en el tiempo cómo eso se va afectando y por lo tanto también ya teniendo como ese patrón, también cómo ayudar a esa persona de manera específica. Súper. Y ahí, ¿qué puede hacer? Porque, claro, creo que eres de las pocas doctoras que conozco que le ha gustado como tratar este tema más en profundidad. Pero, por ejemplo, de todas estas mujeres que yo te cuento, ¿qué pueden hacer? Porque uno dice como en broma, no, Quimio Brain, no, es Quimio Brain que me tiene así, que me tiene así. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de sobrellevarlo y ver cómo uno puede tener herramientas para ver si se puede pasar? ¿Se puede pasar? Sí. Mira, en general, la primera como recomendación, creo yo, es que si tenemos como a la persona, por así decirlo, como idónea, o sea, que tuvo una enfermedad, tuvo el tratamiento, se sintió con estos síntomas durante el tratamiento y ahora ese tratamiento terminó, hay síntomas que persisten, lo primero es consultar. Ya. Porque efectivamente una buena evaluación lo que va a hacer es que yo tenga cómo ayudarte. Pasa mucho también que, por ejemplo, se hacen estos test neuropsicológicos, ¿cierto? Que nos dicen ya, ok, hay falla en la memoria, hay falla en algunas cosas del lenguaje, en esto que hablábamos de la memoria de trabajo, etc. Entonces yo teniendo ese perfil también puedo tener una rehabilitación neurocognitiva específica para ti. O también, en el fondo, en estas evaluaciones, más allá, ¿cierto?, de los puntajes súper técnicos, también uno ve la funcionalidad, en qué cosas estás fallando más, en qué menos, y cómo entonces yo te puedo ayudar en el mundo real. Entonces, creo que por un lado es súper importante hacer estas evaluaciones y consultar, porque también, como hablábamos antes, estos síntomas se pueden confundir con otras cosas, como la fatiga, que puede ser persistente, o si hay alteraciones de salud mental, por ejemplo, donde todo lo que tiene que ver con depresión y ansiedad, en el fondo es inevitable que si uno tiene una de esas, no te vaya a afectar de manera secundaria también en alguna esfera cognitiva. Entonces, es súper importante evaluar las comorbilidades también, porque hay cosas que sabemos que son tratables y esto otro, más allá de un tratamiento específico, sabemos cómo apoyarlo. Ok. Y ahí, obviamente, tienen que ir a donde una psiquiatra como tú. O sea, en general, claro, lo ideal es que sea alguien que tenga conocimiento de esto y ahí, obviamente, desde poder consultarle primero a tu oncólogo, porque una de las cosas importantes que tiene que ver con esto también es el trabajo como en equipo, ¿no? Porque no nos sirve nada alguien aislado en esto. O sea, por ejemplo, si es que los pacientes, no sé, me llegaran a consultar a mí, obviamente yo le voy a mandar a la neuropsicóloga, después con ese perfil vamos al terapeuta ocupacional, si es que es necesario alguna otra intervención, como se hace, porque se ha visto que los mejores resultados son aquellos que se dan en equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque hay que, por así decirlo, como atacar esto de todos los frentes que se pueda. Entonces, desde ahí que también yo creo que es relevante que hablemos de esto para que esto lo empecemos a ver y quizás nos empecemos a preocupar de esto antes, ¿cierto? Ya durante el tratamiento, a pesar de que hay cosas que pudieran ser como inevitables por el tratamiento en sí, pero sí, esto que hablábamos antes, que bueno sería haber tenido un perfil previo de cómo funcionabas, ¿cierto? Para después entonces poder ayudarte en las cosas que estás fallando. Uno de los estudios que parte
diciendo muy bonito, ¿cierto? La gente busca la manera que puede, o sea, desde que tienen la casa empapelada en post-it hasta, no sé, empezar a usar agenda si nunca lo usé, etcétera. O sea, uno tiene que también ir buscando como estrategias que le vayan sirviendo a ese paciente en la vida real, que al final eso es lo que queremos, ¿cierto? Que la persona vuelva a funcionar de la manera que quiere funcionar. Y que no es lo mismo de volver a funcionar como antes funcionaba, si no somos la misma persona. Exacto, exacto, de todas maneras. Y ahí también, recordando el tratamiento, también pasa, creo yo, que como uno está en modo supervivencia y las doctoras te ven en modo supervivencia, que hay que salir de esta enfermedad, como que no es tema, no es mucho tema. Porque tiende a pasar que como yo me estoy sintiendo distinta, como estoy teniendo estos síntomas que me dificultan como la vida diaria, muchas veces los pacientes no se atreven a decirlo, les da vergüenza decirlo, y ahí tiende a pasar esto que me siento solo, y más solo todavía. Ya, o sea, tú más que nadie me podéis como corroborar esta información, pero en general una de las cosas, ¿cierto?, que pasa cuando los pacientes tienen una enfermedad oncológica, que es algo que está como súper descrito, es que se empiezan a sentir aislados, ¿cierto? Como... Y que puede ser desde una cosa súper natural, como de, no sé, los más cercanos, la familia, querer protegerte, lo que sea, pero como que uno queda como en una burbuja, como estacionaria en el tiempo, y se pierde, ¿cierto?, como la relación con otros. Entonces, si es que a eso tú más encima le agregas que no solamente me están dejando un poco afuera, ya sea desde el amor, del cuidado, de lo que sea, sino que yo me estoy sintiendo más lento, me estoy sintiendo que no estoy quizás entendiendo bien, que me hablan una cosa y logré entender la mitad porque se me fue la atención a otro lado, más solo me empiezo a sentir. Entonces, que ya empecemos a hablar de esto y que efectivamente los pacientes que están viviendo este tratamiento se den cuenta que no están solos en eso, ya también es un alivio. Como poder decirte como, esto es parte de, tiene un nombre, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos evaluar, independiente de que todavía todo esto esté en estudio. Pero hay cosas que se pueden hacer. Entonces, eso ya de por sí también mejora un poco esta percepción de soledad y también esta percepción, ¿cierto?, como de baja, como autoeficacia. O sea, más encima, estoy pasando por todo esto y me siento aislado o me siento que no estoy capaz de hacer lo que antes hacía desde la parte como más como cognitiva y que es la que nos relaciona con el resto también. Sí, sí. Y pasa. Es impresionante que pasa. Hay una etapa que, porque en el durante, como bien dices tú, uno está muy protegida. Uno está protegida por la familia, por las personas que te están viendo, los doctores, por todo el mundo, por tus amigos, etc. Y claro, hay como una burbuja. Y uno, dentro de esta, igual como soledad en este sentido, igual uno está como regaloneada en el sentido de que uno tiene derecho a ciertas cosas. El punto es, bueno, y por eso también creamos la fundación, es el post-tratamiento. He notado, no sé qué opinas tú, que en el post-tratamiento, cuando uno termina el tratamiento, ahí se siente más sola todavía, porque es como, ok, terminaste el tratamiento, entonces ahora hay que volver a la vida de antes, al trabajo de antes, a ser como eras tú antes, como que la sociedad sin querer, esto yo lo digo de manera inconsciente, no es que quieran hacerlo, sino es como, ok, terminaste, ahora hay que seguir, y uno se siente como en un vacío. Y con las chicas que hablamos en el programa les pasa lo mismo a todas, distintas edades, de 30 hasta 70 años, todo distinto, pero a todas nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, el tema post, sobre todo cuando uno vuelve al trabajo, y ahí es como... insisto en la pregunta de antes, que me la contestaste, pero igual sí la podemos profundizar un poco más. ¿Qué se hace en el post? Porque en el post, cuando uno vuelve a trabajar de verdad, que ya no conectáis igual, independiente, aparte de lo que tú bien dijiste, uno ya no es la misma persona y no lo va a hacer. Aunque todo el mundo espere lo mismo, ¿cierto? Ya no es la misma persona, cambió algo. Cambió muchas cosas, en verdad. Y cuando uno vuelve al trabajo, cuando uno vuelve a la vida normal, como que no tiene mucho con quién hablar, no tiene mucho... Bueno, por eso mismo estamos para eso, ¿cierto? Y yo sé que tú eres parte de nosotros en ese sentido. Pero ¿qué les podrías decir a las mujeres que recién están conociendo el Quimio Brain? Porque hay muchas, y lo que dijimos, la mayoría no sabe lo que es.
¿Qué les podrías decir como para seguir en este impulso de esta vía nueva con este tema también? A ver, yo creo que también hay varias cosas ahí. Primero, esta mirada de entender que nosotros nos componemos como de las vivencias que hemos tenido. ¿Ya? Entonces, esto entender de que uno ya no es la misma, no es que sea algo malo, sino que efectivamente es imposible que seamos el mismo. Si antes nunca habíamos vivido un proceso de enfermedad, por ejemplo. Hay mucha gente que se enferma por primera vez de esto y antes nunca había estado hospitalizado, nunca se había ni siquiera guinzado un pie, no tengo idea. Entonces, creo que en eso es súper relevante poder como entregar este mensaje también. Es imposible que queramos ser los mismos si no lo somos y desde una mirada más amable también. Porque, claro, efectivamente la gente espera que uno vuelva, ¿cierto?, a hacer lo mismo que hacía antes, de la misma manera, pero creo que ya el hecho de que estemos hablando, que es súper difícil, ¿cierto?, porque somos una persona que ha vivido algo completamente distinto y nosotros nos formamos de las experiencias que hemos vivido también, para las cosas buenas y para las cosas malas también. Segundo, creo que esto de el volver a es donde efectivamente muchos de los pacientes se dan cuenta que están con estos déficits, cuando tienen que volver a como cumplir con las tareas que cumplían antes, volver a las exigencias que tenían antes, sobre todo en la parte laboral. Y eso está súper como descrito también, que es ahí donde están las mayores dificultades y donde vuelve esta sensación como de soledad que hablábamos, ¿cierto? Como se espera que yo haga esto y de verdad no estoy pudiendo hacerlo. Entonces, creo que también ahí es relevante lo que hablábamos antes de si yo me estoy sintiendo de cierta forma, evaluarlo, verlo de manera específica. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como hablábamos antes, durante el tratamiento hasta un 75% de las personas tienen esto, ¿cierto? Como dices tú, estás en otro proceso o estás en otra instancia, estás tratando, ¿cierto?, de sobrellevar la enfermedad o lo que sea, pero después, ¿cómo vuelves al mundo real? Y de hecho, como estas palabras, como cómo se desenvuelve alguien en el mundo real, se utiliza también en los papers médicos, como cierto, como no todo es la neuropsicología, que como hablábamos antes, nos sirve un montón para poder perfilar y por lo tanto saber cómo te ayudo, pero también cómo en el mundo real yo logro hacer esto. Entonces, esto que hablábamos recién y que, cierto, nos puede dar risa, como empapelar la casa en post-it, si es tu forma, perfecto. Entonces, creo que no hay que tener miedo a consultar, no hay que tener miedo a tener una evaluación, porque de ahí se saca la base para poder ayudarte. Y en general, ¿cierto?, a pesar de todas las cosas que se están estudiando para poder minimizar el chemobrain, para poder ayudar posteriormente, la rehabilitación como neurocognitiva perfilada de manera específica es lo que hasta ahora se ha visto que más ayuda a los pacientes porque tiene la posibilidad de darte herramientas para el mundo real. Perfecto. Entonces, creo que ya lo dijimos, pero ya el solo hecho de que estemos hablando de esto, de que la gente entienda que esto es una condición que pasa, que le pasa a un gran porcentaje, ya también eso quizás nos hace mirarlo con un poco más de amabilidad y al mismo tiempo también entonces decir, ok, tengo que buscar ayuda. Y esto de que tengamos este apoyo, que ganas de, ahora que lo estamos hablando, que estamos empezando a hacer más cosas con respecto a esto, que en la oficina supieran, que la familia supe como que se me abrió así como una idea. Que en el fondo tener en distintos espacios que las personas sepan que uno está con esta condición para que sea más amable, porque cuando uno vuelve a la oficina, en verdad de repente está ahí en reuniones y se te olvida lo que estás ahí viendo. Es como parecido a la menopausia, porque me da risa, o sea, no me da risa, pero en el fondo es súper curioso. Y por lo mismo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es popularizar esto. O sea, es tan fácil como pensar en esto mismo que, no sé, un esguince de tobillo. Si antes estabas corriendo, te esguinzaste el tobillo, no podís volver a correr igual como corrías el día 1 de tu esguince. O cuando ya estás en la fase, ¿cierto? Pasa la inflamación, pasa como toda la primera etapa, ¿cierto? Donde no se toman los medicamentos, está en reposo, etc. Pero cuando vuelves a reintegrarte, no vas a poder hacer lo mismo que hacías antes. Y para eso uno va al kinesiólogo, te da ejercicios específicos que te ayuden a, entonces, retomar el camino. Esto es exactamente igual.
Lo que pasa es que, y que yo creo ahí viene todo lo que tiene que ver con el estigma de estos síntomas, siento, mucho más desde la salud mental, de estos síntomas que no se ven y que se presentan ya sea en la conducta o en cosas que no son tangibles, ¿cierto? Porque tenemos un montón de otros como efectos adversos de la quimio que son súper conocidos, que son los típicos, los que salen en las películas, ¿cierto? Pero que no son todos, pero son los visibles. Exacto. Y estas cosas que no se ven o, como hablábamos, síntomas de salud mental, ya sean desde la ansiedad, la angustia, son cosas que no se ven o se transmiten en la conducta. Entonces, tenemos este sesgo de que si no es como físico palpable, no existe, o si estos síntomas se presentan en alguien es porque tiene menos herramientas, es más débil, y la gente no consulta por el estigma que hay respecto a la salud mental también. Entonces, como, pero si yo nunca he ido a un psiquiatra, ¿por qué voy a ir ahora? Si ya estoy bien, estoy sano, estoy volviendo a la vida. Como, sí. Entonces, también entender que estas cosas no son exclusivas de una persona en específico o que no significa que yo voy a estar mejor o peor por querer consultar por esto. Y como todo en salud mental y como todo lo que tiene que ver con el estigma, lo primero es poner los temas arriba de la mesa para que uno se dé cuenta que son mucho más frecuentes, que no pasa nada si yo consulto, que no pasa nada si me hago una evaluación. O sea, todo lo que puedo obtener son ganancias. Y mientras va a haber, porque lo que tú dijiste, ir al psiquiatra todavía no tiene, no sé por qué, porque yo creo que la mayoría de los en Santiago y en Chile vamos al psiquiatra. Es como raro o ya pasamos por tantas cosas que algo más. ¿Tú crees que existen algunos ejercicios que puedan hacer las personas como para, mientras están en el proceso de decir, ok, voy a ir a evaluarme, como ejercicios como para, no sé, ver la memoria, ver distintas cosas? O sea, ejercicios pueden haber muchos, que es lo típico que uno busca, ¿cierto? Yo no puedo buscar en internet como rehabilitación cognitiva o hay muchos juegos, ¿cierto? Desde hacer un sudoku en adelante que nos puede ayudar. La gran dificultad que tenemos es que no, como hablábamos antes, no hay nada estandarizado aún. Y que por eso es tan como relevante todo lo que decíamos de la evaluación, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo creo es que también, al igual que uno lo dice con otros síntomas, el mantenerse activo lo más posible siempre va a ser un factor protector. Entonces, quizás yo no me voy a exigir leer un gran libro de filosofía, pero sí quizás mantenerme en el ruedo. Y que es lo mismo que nosotros hablamos, por ejemplo, y que no lo hemos tocado hasta ahora, de cómo también todo lo que tiene que ver con estilos de vida ayuda mucho, no solamente durante el tratamiento, sino que después. Y que eso también está arreglado para el Chemo Brain como cosas súper importantes de las cuales fijarse. No solamente me tengo que fijar en estar durmiendo bien, que sabemos que es un factor protector para todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas, sino que también el hacer ejercicio, por ejemplo. El hacer ejercicio durante el tratamiento de manera dirigida y personalizada y después del tratamiento no solamente ayuda en lo que tiene que ver con lo cardiovascular, no solamente ayuda en algunos casos, ¿cierto?, de disminuir los síntomas adversos, disminuir incluso las recidivas. O sea, hay cada vez más estudios que nos hablan de eso, sino que también las funciones cognitivas. Hay un montón de estudios que no necesariamente específicos en cáncer, pero sí, por ejemplo, en déficit atencional, donde las dificultades son súper similares, ¿cierto? Los lugares estratégicos del cerebro que están ahí flaqueando un poquito son los mismos, donde alguien logra mejorar sus funciones cognitivas, mejorar las pruebas, después de haber hecho una sesión de ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo incorporamos todas estas cosas también que no solamente nos ayudan en lo específico, sino que también aumentan la sensación de calidad de vida, por ejemplo, la sensación que hablábamos de autoeficacia, que es fundamental para poder mantener cualquier actividad en el tiempo? Entonces, yo creo que también hay varias como aristas en las cuales uno se tiene que ir como moviendo.
obviamente yo estoy un poco sesgada desde como la formación como en el estilo de vida y específicamente en el ejercicio, que creo que es una de las cosas que nos puede ayudar siempre si está bien indicado y si está indicado para mí en el momento que estoy tan bien. Como desde ahí podemos sacarle un montón de provecho a algo tan simple como mantenerse activo. O sea, si nosotros pensamos en la fatiga, por ejemplo, que ya dijimos que es un súper síntoma y que efectivamente se traslapa con estos síntomas, ¿cierto? Cognitivos, una de las recomendaciones es, ok, no se quede quieto, que parece como contraintuitivo, ¿cierto? Si estoy cansado, ¿cómo me voy a pedir que no me quede en la cama? Pero efectivamente lo que más ayuda es mantenerse en la actividad. Esto es un poco lo mismo. Es impresionante eso. En el tratamiento, cuando a mí me diagnosticaron, estaba preparándome para correr mi tercera media maratón y como que sentía que tenía que pedir permiso, lo que dices tú, pedir permiso para seguir haciendo deporte. Y las doctoras me decían, pero obvio, haz deporte por las endorfinas, por todo, o sea, lo que dices tú, o sea, en el fondo hace que todo funcione mejor. O sea, de hecho, cuando terminé el tratamiento, a las 2 semanas corrí 10 kilómetros en la maratón de Santiago, peladita. Entonces, mientras iba relatando lo que produce, me acordaba lo que me pasó en ese minuto. O sea, como que es tanta la alegría, son tantas las emociones que te hacen bien en el cuerpo por haber logrado una meta que cambia todo. Y no necesariamente hay que correr, o sea, en el fondo, bien tú decías, hay que preguntar qué tipo de ejercicio uno puede hacer. Al principio yo caminaba, o sea, no es que haya corrido todo el tiempo, pero sí, así como una experiencia personal, real, es que es verdad lo que dices tú, el tema del deporte es fundamental para poder salir adelante, porque uno se siente distinta. Me ha pasado con chicas que terminaron el tratamiento, no el programa, pero en algunas conversaciones con otras que, por ejemplo, muchas no tenemos ganglios. Bueno. Y una que conocí estaba así como que no movía el brazo y como que no, tengo que tener esto y no. Y como muy invalidada cuando hoy en día, si es que uno empieza a hacer ejercicio, los brazos, este brazo puede, o sea, no 100% llegar a ser como el otro, pero en el fondo cambia la actitud del cuerpo y cambia la actitud también de lo que uno puede y no puede hacer. Tú que eres deportista, que estás corriendo, ya lo dijiste, pero es algo fundamental, ¿cierto? Es algo que también tenemos que instaurar, yo creo. De todas maneras, a ver si nosotros, manteniéndonos como en el tema del chemobrain, sabemos que hay un montón de causas que están en estudio y causas que le escuché a un oncólogo decir como que están dentro de la caja negra, ¿cierto? Que son estas cosas como súper como a nivel molecular y que está en pleno estudio, pero uno de ellos se sabe que altera factores de crecimiento neuronal, ¿ya? Y que son estos mismos factores que nosotros sabemos que con el ejercicio se incentiva la producción. Entonces ya con eso